En estos videos se requiere que el estudiante preste atención a los fundamentos que guiarán la resolución de problemas de intervalo de confianza, prueba de hipótesis, regresión y serie de tiempo. Se enmarcará en fórmulas particulares a desarrollar. Empecemos. Primero se tiene el teorema límite central, teorema 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y el número 8. Esos son los teoremas fundamentales que engranarán todo el sistema de estadística 2. A través de ellos podremos resolver los problemas. Tenemos las fórmulas particulares que iremos viendo poco a poco y comenzaremos con ejercicio. El primer ejercicio. Lo primero que hay que hacer es leer el problema. Se dice, para un determinado nivel de ingreso, el Departamento de Hacienda sabe que las cantidades declaradas por concepto de deducciones médicas X1, la anotamos como X1, contribuciones caritativas, variable X2, y gastos varios, variable X3. Son variables independientes normalmente distribuidas. Importante tener esto en mente. Con medias 400, 800 y 100. Y desviación estándar 100, 250 y 40 respectivamente. Las preguntas son: ¿cuál es la probabilidad de que la cantidad total declarada por concepto de estas tres deducciones no sea mayor de bolívares 1600? Y la B. Lo primero es extraer la información del problema. Datos. ¿Qué se le dice? Tenemos tres variables, X1, X2, X3, donde me dicen que la media y la media de la distribución de la variable 1 se simboliza como mu 1 igual a 400, la media de la variable 2, mu 2, 800 y la media de la variable 3, mu 3. Igualmente, la desviación de la distribución 1 es sigma igual a 100, la segunda sigma sub 2, 250, sigma sub 3 igual a 40. No confundir las muestras con las distribuciones de la población. Bueno, pasemos a resolver la parte A. ¿Qué se nos pide? Probabilidad de la cantidad total por concepto de estas tres deducciones sea menor o igual a 1600. Es importante que le dicen que no sea mayor que 1600, entonces hay que buscar la forma matemática de ubicar la simbología para expresar lo que nos indica el problema. ¿Qué dice cantidad total por concepto de estas tres deducciones sea menor o igual a 1600? Dice exactamente lo que nos pide. La deducción no sea mayor que 1600. Después que expresamos en forma de palabra y semisimbólicamente la expresión, buscamos la totalidad de la simbología. Las tres variables serían la suma de la variable x1 más x2 más x3 menor o igual a 1600. Ahora, la idea es utilizar la fórmula de tipificación z igual a x menos mu sobre desviación. Ahora, ¿cuál va a ser en este problema la variable en juego? La variable va a ser x1 más x2 más x3, que podríamos expresarla en una sola variable igual a y. Bueno, en todas las expresiones que vienen siempre vamos a tratar de utilizar esta expresión, que variará en su estructura según la variable particular que tengamos. En este caso, la variable particular que
tenemos es x1 más x2 más x3. Muy bien. Primero necesitamos, para tipificar esta variable, necesitamos lo que nos dice la fórmula: la media de la variable y la desviación de la variable. Ahora, si la variable x1 es x1 más x2 más x3, entonces hay que buscar la media de esa suma y la desviación de esa suma. Matemáticamente, la media se expresa como esperanza matemática de x1 más x2 más x3, dado que esa es la variable que tenemos. Se lee el valor esperado de la suma de las variables, es decir, la media de la suma de la variable. Del teorema 2 se tiene que el valor esperado de la suma simbólicamente se expresa, y lo vamos a simbolizar de ahora en adelante de esa manera y no como el valor esperado. En los primeros ejercicios, por supuesto, seguiremos esa notación para dar ejemplo. El valor esperado de x1 más x2 más x3 es igual a la media de esa suma. Fíjense que ese es un subíndice, mu de la variable. Y la variable en este caso es la suma de las variables. Según el teorema número 2, me dicen que la media o el valor esperado de la variable es igual a la constante de cada variable multiplicado por la media de la población de la variable. En este caso, la constante que antecede a x1 es 1, se coloca 1, por la media de la variable, que en los datos nos especificó que es mu sub 1. Y así sucesivamente hasta mu sub 3.